Siguen escuchando Más Vale Tarde a través de Radio Universidad y vamos a meternos en la primera de las entrevistas de esta tarde y vamos a hablar por uno de los temas que vienen siendo interesantes hace varios años y vamos a hablar con un especialista. Vamos a hablar sobre el juicio por jurados y está en línea con nosotros una abogada que es especialista en Derecho Penal, también es máster en Juicio Oral, Civil y Penal. Está en línea con nosotros Débora Uksek. ¿Está por ahí, Débora? Sí, acá estamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, César. Gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, una de las primeras acercamientos que quiero hacer con vos es, desde tu mirada, desde la especialización que tenés vos, ¿qué es lo mejor que tiene el juicio por jurados para que pueda implementarse definitivamente en nuestro país? Bueno, yo considero importante destacar que el juicio por jurados permite cumplir con la garantía de la imparcialidad. Y te voy a explicar por qué tengo formada esta opinión. En primer lugar, porque traemos a juicio por primera vez a 12 ciudadanos que no tienen nada que ver con el asunto, que no conocen de leyes, que no conocen a las partes y que nunca jamás vieron el expediente. Entonces, van a poder juzgar a la luz de los hechos que se prueben durante el juicio, con una ausencia de conocimiento de todo lo que ha sucedido previamente. Esta condición de imparcialidad no se cumple en el juicio común, donde son los jueces quienes en su escritorio, en la comodidad de su despacho, tienen el expediente, lo leen por completo y se forman una opinión respecto a lo que consideran que pasó. Y esta opinión no siempre coincide con lo que se prueba en el juicio o con lo que realmente son los hechos del caso. Por eso la garantía de imparcialidad se cumple plenamente con el juicio por jurado y es algo que tenemos que destacar. Bien, es interesante lo que decís y pienso rápidamente que lo que uno esperaría de un juez o de todas las partes que están en un jurado, como lo conocemos en este tipo de juicios que son los que se vienen dando en nuestro país hace décadas, uno espera esa imparcialidad. ¿Por qué no se da? Bueno, bien, esperamos y los jueces, claro que tienden y tienen que cumplir con esta condición, pero no se da precisamente porque, por ejemplo, en el sistema federal el juez es el que instruye la causa. Es decir, es el que cita declaración al imputado, el que provee las medidas de prueba, el que rechaza las medidas de prueba que el imputado o la querella solicitan. Entonces, obviamente que se va formando una convicción. Bien. Y por eso son quienes procesan y luego pueden acatar o no acatar un fallo de la instancia superior. Y lo mismo pasa con el fiscal. En un sistema de juicios por jurado, como el que está actualmente vigente en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en tantas otras provincias, el fiscal es el que instruye la investigación, es decir, es el que se pone al hombro conseguir toda la prueba, sea para culpabilidad o para inocencia, que pueden presentarse durante el juicio. Entonces él también está convencido de los motivos por los cuales lleva un caso a juicio. En cambio, los miembros del jurado que se dedican a distintos oficios, profesiones y que poco saben de leyes o del derecho, se sientan ahí a percibir lo que los abogados demuestran en el juicio. Por eso es importante que los abogados representen su teoría del caso, porque muchas veces confunden lo que hay en el expediente y creen que porque ellos tienen el conocimiento el juicio se probó, y esto no es así, y esto que puede generar la condena de alguien inocente o que alguien culpable quede en libertad porque no se puede demostrar la teoría del caso. Excelente. Y si uno quiere entender rápidamente, fácilmente, cómo funciona un juicio por jurados, ¿quiénes son esas 12 personas? ¿Cómo actúan los abogados? ¿Puedes explicarnos? Sí, es muy interesante el funcionamiento, porque se sortea del padrón electoral, es decir, personas que ya tienen 18 años de edad son quienes pueden participar como jurado. No, hay distintas actividades que les impiden ser miembros del jurado. Por ejemplo, no pueden pertenecer a las fuerzas de seguridad, ni ser abogados, ni escribanos, ni haber trabajado en la administración pública. Entonces, bueno, uno que trata de que la persona que se sienta ahí tenga la menor cantidad de prejuicios sobre el asunto. Después hay un trabajo porque va a un sorteo de 24 y luego quedan 12 y 6 suplentes. Entonces, el trabajo del abogado, hay una audiencia que se llama audiencia voir dire, es un término
francés, que significa decir la verdad. Por eso, mirá qué importante esto que te estoy diciendo, que siempre buscamos en este tipo de procesos encontrar la verdad, pese a quien le pese. Entonces los abogados lo que tienen que hacer es, a través de un sistema de interrogatorios, descubrir si esa persona, potencial miembro del jurado, puede tener alguna cuestión que afecte esta imparcialidad de la que te estoy hablando. Por ejemplo, si estamos juzgando un delito de violencia de género, si esta mujer también sufrió una situación especial, entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de condenar al acusado. Si estamos frente a un delito de entradera tan común hoy en toda la provincia de Buenos Aires, entonces vamos a tratar de ver si ese potencial miembro del jurado también sufrió un delito de estas características, entonces va a tener un alto prejuzgamiento sobre el acusado. Claro. Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer los abogados. ¿Para qué? Para que queden los 12 miembros del jurado más potables, más imparciales, si se le quiere poner algún nombre. Y bueno, tiene que haber igualdad de hombres y mujeres. Y hay una particularidad que, por ejemplo, en provincias como Chaco o Chubut se exige que el 50% de los miembros del jurado sean de la localidad o pertenezcan a la misma comunidad de la persona que está siendo juzgada. Es interesante, para que no haya discriminación, ningún tipo. Exactamente, porque ¿quién mejor que un par, que un vecino va a conocer, va a entender las vicisitudes que un ciudadano de su misma condición padece? Y a esto también voy de por qué digo que exalto los beneficios del juicio por jurado, porque los jueces viven otra realidad, ¿no? Muchas veces como ciudadanos los criticamos por esto, viven otra realidad, tienen otras comodidades, tienen otro estatuto social, se manejan en otros ámbitos y poco pueden entender de las cuestiones que padecen los ciudadanos todos los días. Por eso se cumple con la garantía de ser juzgado por los pares, como dice la Constitución Nacional. Bien, y sabes que una cosa que me llamó la atención en un artículo que vos habías escrito hace algunas semanas, es que es un derecho del imputado, ¿no? Este juicio por jurado. ¿Querés explicarnos el por qué, no? Porque uno de primera mano piensa que es una decisión que viene de otro lado, pero es algo que puede exigir el propio imputado. ¿Querés contarnos? Sí, el juicio por jurados no se establece para todos los casos, solamente para delitos graves. Por ejemplo, aquellos que superen los 15 años de pena de prisión en expectativa, generalmente los homicidios, de homicidios para arriba. Entonces, el derecho del imputado es de ser juzgado precisamente por sus pares, y él puede renunciar a ese derecho. Si bien se establece que para delitos que superan la pena de 15 años, puede optar por el juicio por jurados, es un derecho para él y puede renunciar. Como todo derecho, uno puede renunciar. Entonces puede elegir ser juzgado por jueces colegiados, y no por jueces legos. Es una decisión estratégica del imputado y del abogado. Ahí la víctima o el querellante no tiene mucha participación. O sea, la querellante no puede decir, no, yo quiero que intervenga el jurado popular. No es su derecho, porque ¿qué pasa? ¿De quién se estarían vulnerando el derecho de defensa en juicio? Del imputado. Bien, y puede ser que en muchos casos son en donde hubo algún tipo de defensa propia o los que se llama legítima defensa, que son los que terminan decidiendo acceder al juicio por jurados. Sí, qué interesante lo que plantea César, porque es tal cual. Generalmente la estrategia de los abogados apunta a que cuando son casos de legítima defensa, por ejemplo, aquellos que son cometidos cuando uno es víctima de robos, de entraderas o situaciones como las que estamos conversando, sean juzgados por sus pares, por lo que te decía, que se cumple con la condición de esta empatía, ¿no? El ciudadano común va a saber los temores, los riesgos que yo estoy corriendo todos los días cuando quiero ingresar a mi casa. Va a comprender que fui víctima de una situación que me superó y que lo atiné a defender mi propia vida o la de mis hijos o la de mi esposa, más allá de mis bienes. Entonces, claro que lo van a entender mucho mejor que el juez profesional, esta situación, porque tal vez él no está sometido a estos riesgos, porque tiene custodia 24 horas, porque se maneja en otros ámbitos, ¿no? Entonces sí, se utiliza mucho por esto que te digo, la garantía de ser juzgado por los pares en esta empatía que se puede generar en la ciudadanía.
Ok, estamos hablando con Débora Uxek, ella es especialista en todo lo que refiere al juicio por jurados, y quiero hacerte mención a 3 fechas que me llamaron mucho la atención. El año 1997, que es cuando empieza a regir en nuestro país, recién el año 2013, que es cuando empieza a implementarse, pero el primer juicio es hace apenas 3-4 años, 2015. ¿Hay un porqué de toda esa dilatación? Y pensá que la Constitución es de 1853 y ahí ya está establecido en 3 artículos de nuestra Constitución la obligación de que los juicios criminales se juzguen por jurados. Y recién estamos cumpliendo con esto en el 2015. Y no en todas las provincias, si bien, Claro. por ejemplo, hay muchas provincias, ahora en la provincia de Mendoza en el mes de abril se va a realizar el primer juicio por jurados. Hay muchas provincias que se están sumando, pero esto tiene que ver con que los argentinos tenemos un desapego a la ley. Y esto se ve reflejado en la instauración del juicio por jurados, pero en tantos otros ámbitos siempre nos cuesta. Es como que yo también pienso que vos sabés que el sistema judicial es corporativo y sienten que los están desapoderando de sus facultades. Vos sabés que los jueces de la vieja escuela consideran que son enviados de Dios, que tienen la última palabra, que sus decisiones son indiscutibles, que como que tienen un don especial. Entonces, de repente, que vos los prives de este don, de esta potestad, y se la entregues al ciudadano común, no hizo mucha gracia, ¿no? Entonces ponen sus resistencias a eso, y además que vos vas a tener un juicio donde van a participar ciudadanos, gente común, con toda clase de instrucción, que va a estar abierta a la prensa, que vos, yo, cualquiera de nosotros que tenemos curiosidad por el asunto podemos participar y ver cómo trabajan los abogados, pero ver cómo trabaja el juez. Claro. Entonces, ¿esto qué nos permite? Un sistema transparente de cara al ciudadano. Nos están rindiendo cuentas de sus actos de gobierno, porque el Poder Judicial forma parte del gobierno, con lo cual me está rindiendo ahí en vivo cuenta de sus decisiones. No lo hace a puertas cerradas, donde yo no me entero en base a qué. ¿Qué leyó para formarse esa opinión? ¿Con quién habló? Porque cuántas veces vemos sentencias que son injustas, o que se basan en hechos no probados, o que son nulas. ¿Por qué? Porque le hacen a espaldas del ciudadano. Y esto es un grave problema. Entonces yo celebro porque esto permite transparencia, participación ciudadana, además que es una buena manera de que el ciudadano pueda interiorizarse de las cuestiones que hacen a la vida de todos y mejorar la calidad de vida de todos. Sí, las decisiones de los miembros del jurado generalmente gozan de mucha más legitimidad. Mira vos. ¿Y vos a futuro lo ves que esto sea un poco más grande, que sea un poco más posible, que sea algo que se dé mucho más seguido? Sí, bueno, es para delitos graves, esto hay que aclararlo. No cualquier caso, por todo el movimiento y la infraestructura que requiere, puede ser juzgado bajo esta modalidad. Pero sí, veo que cada vez más abogados se van a animar, porque también pensá que como es una decisión del imputado, muchas veces los abogados no se animan, porque estamos acostumbrados a que los jueces son los que resuelven el asunto. Entonces hay que hablarles distinto, hay que hablar en términos sencillos, hay que tener unas capacidades, unas destrezas que no nos enseñan en la universidad, que hay que aprenderlas. Entonces sí, yo creo que en la medida que los abogados se vayan animando, esto se va a hacer cada vez más frecuente. En Estados Unidos incluso se prevé para casos civiles, y eso es muy, muy útil también. Pensar en un divorcio no hay ya controvertido, pero una cuestión de tenencia de hijos. Lo que permite el juicio por jurados también un poco es romper con las presunciones. Esto de que porque soy acusadora tengo todas las de ganar, o porque soy empleado, los principios siempre están a mi favor. Entonces, como ahí estamos peleando de igual a igual, quién prueba mejor, quién puede ganar, ¿no? Y los miembros del jurado conservan el sentido común y saben detectar cuando alguien miente, saben detectar cuando alguien los quiere engañar, distinto a los jueces, que como te digo, es casi todo el sistema escrito y estas cosas no las advierten.
Bien, estamos hablando con Débora Uxer, ella es especialista en Derecho Penal, Juicio Oral, Civil y Penal también. Una de las últimas que ya te voy a hacer, y recién lo estabas mencionando vos, y quiero detenerme ahí, ¿no? Vos le das, cuando haces la explicación, un rol central a todo el sector de los abogados. Y recién decías, tienen que capacitarse, tienen que aprender, no sé, ciertas maneras de oralidad, oratoria. Sí. ¿Hay un poco de todo eso? Hay un poco de todo eso, aprendemos lenguaje corporal, comunicación no verbal, porque nosotros también estamos obligados a descifrar cuando un testigo se sienta a mentir. Entonces, si bien no es oratoria, porque no nos paramos a dar un discurso, salvo el alegato, tenemos que ser empáticos, tenemos que persuadir, tenemos que tener muy claro cuál es el rol en el juicio, y esto implica nada más ni nada menos que ser un colaborador de la justicia. Claro. Entonces, como colaboradores de la justicia estamos al servicio de la justicia y es importante desarrollar estas destrezas que te estoy mencionando y tantas otras, conocer muy bien los hechos. A veces me ha pasado presenciar juicios donde los abogados no saben ni lo que había en el expediente, no recuerdan el nombre de las partes, de los testigos, confunden datos, confunden fechas. ¿Esto por qué? Porque el sistema es escrito. Vos en una audiencia oral tenés que conocer tu caso mejor que nadie, porque ahí está tu ventaja. Entonces, ¿qué nos exige? Ser mejores profesionales para brindar un mejor servicio a la comunidad. Bien, y ya la última que te voy a hacer es una duda más que una pregunta. Hoy en día, ¿cómo se están resolviendo este tipo de casos? ¿Por mayoría de votos o por unanimidad de votos? Bueno, hay sistemas que exigen unanimidad. Por ejemplo, el de la provincia de Mendoza, el de la provincia de Río Negro, y hay otros que exigen mayoría. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, mayoría, 10 votos por la afirmativa, 2 por la negativa, pero en casos en los cuales se puede condenar a prisión perpetua, unanimidad. Bien. Así que depende de cada sistema local cómo lo establece, pero la tendencia es que sea por unanimidad. Esto es algo muy cuestionado, porque dicen, ¿por qué exigen unanimidad? Si, por ejemplo, vos tenés un tribunal colegiado, 2 votan que sí y 1 vota que no. Pero bueno, se trata de esto, de mejorar los sistemas. Pensar que tenemos que desvirtuar el principio de inocencia, y no es cualquier cosa. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y esto el fiscal lo tiene que repetir a los miembros del jurado. Con lo cual, si vos tenés, supongamos, en un jurado de 12, 6 y 6, hay 7 y 6, vamos a ser más precisos, 7 y 6, 7 condenan y 6 quieren absolver. ¿Se desvirtuó el principio de inocencia? No. 10 de 12, ¿se desvirtuó completamente el principio de inocencia? Y es discutible. Por eso esto es para garantizar que las personas que están siendo juzgadas conserven esta garantía constitucional y que si están condenados, están firmemente condenados sin lugar a ninguna duda. Eso es muy importante, sin lugar a ninguna duda. Excelente, muy pero muy claro. Bueno, Débora, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a vos por el llamado y seguimos en contacto cuando lo deseen. Dale, gracias. Saludos, un beso a toda la audiencia. Chau, chau. Estuvimos hablando con Débora Uxer, ella es abogada especialista en Derecho Penal y tiene un máster en Juicio Oral, Civil y Penal. Estuvimos hablando, intentando aclarar el tema de todo lo que tiene que ver con el juicio por jurados, ¿no? Es un tema muy amplio y muy rico también para entenderlo. Bueno, siguen escuchando Radio Universidad, siguen escuchando Más Vale Tarde. Vamos a meternos en la próxima canción.